Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el árbol de la vida. Continuamos con el libro de Alma. En esta semana tocaremos Alma del capítulo 39 al capítulo 42. Él, después de haber pasado todas las informaciones a sus hijos, Elamán y a Siblón, hablándole, dándole eh, explicaciones cómo debían seguir, felicitando a Siblón por ser un excelente hijo. Y ahora, en esta semana, veremos que Alma habla con su hijo Coriantón. Tenía mucho que reprenderle, mucho que decirle, pero él no dudó en hacerle saber que su hijo estaba yendo por un camino equivocado. Y esto que como padre a nosotros nos ayuda mucho de saber cómo podríamos hablar con nuestros hijos, especialmente a aquellos que están teniendo problemas en guardar los mandamientos o seguir un camino diferente al camino que nosotros hemos escogido. Y, y vamos a ir directamente al capítulo 39. En este capítulo del 39 al 42, Alma reprende a su hijo Coriantón, que había abandonado su misión y había cometido un pecado sexual grave. Alma enseñó a su hijo la gravedad de sus acciones y le expresó su profundo dolor de que fuera culpable de tal pecado grave. Alma enseñó a su hijo que dejara de ir tras la concupiscencia de sus ojos y que se arrepintiera. Corantón había acompañado a Alma y a su hermano Shiblón a una misión para predicarles el Evangelio a los soramitas. Corantón abandonó su misión a propósito para ir tras una mujer llamada Isabel, a la cual la llamaron como una ramera. Vamos a ver el por qué. Eh, Aquí vamos a ver en estos capítulos cuál fue el motivo que Coreantón no guardó los mandamientos. Y aquí su papá Alma le explica muchos de estos mandamientos que nos sirven a nosotros para comprender mejor eh, los mandamientos, especialmente el mandamiento de la castidad, de no cometer pecados sexuales, y también nos ayudan a entender acerca de la resurrección, de la misericordia, de la justicia. Entonces, todo esto lo vamos a ver brevemente, por supuesto. Me llevaría mucho tiempo el poder hacer esto, pero brevemente vamos a tocar algunos temas aquí. En el primer versículo, él comienza hablándole a su hijo y le dice, tengo algo más que decirte de lo que dije a tu hermano, porque aquí no has observado la constancia de tu hermano, su fidelidad y su diligencia al guardar los mandamientos de Dios. He aquí, ¿no te ha dado un buen ejemplo? Como vemos, Coriantón estuvo presente cuando habló con Elamán y cuando habló con Shiplon. Y también le dice, ¿no te ha dado un buen ejemplo él para seguir? Eh, ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el problema que has cambiado tu forma de, de cumplir una misión? Recordemos que él estaba cumpliendo una misión junto con Alma y también con Shiblón. Fueron a predicarle el Evangelio y él abandonó la misión para ir tras esa mujer. Y en el versículo 5 y tengo algo del de Holland, dice, ¿no sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí,
más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. El pecado sexual, Alma lo pone en un nivel muy alto de graves, graves pecados, más abominable que todos los pecados, dice, salvo el derramar sangre inocente o el negar el Espíritu Santo. O sea que le estaba recordando ahí a Corantón o haciéndole entender de que no es una cosa, bueno, yo lo hice, perdón, no lo voy a volver a hacer. No, le está haciendo saber la magnitud del pecado que había cometido. Y sé que muchos de nosotros que hemos comenzado en la iglesia ya adultos, hay muchas cosas que no entendemos, no comprendemos. Y lleva mucho tiempo de poder saber y entender, también mucho dolor, muchas lágrimas, para llegar a entender el propósito de la ley de castidad. Tengo aquí algo del Elder Holland. eh, Voy a compartir con usted lo que el Elder Holland nos dijo. Dice, al adjudicarle esa seriedad a un apetito sexual de carácter tan universal, ¿qué nos trata de decir Dios en cuanto al lugar que eso ocupa en el plan que Él tiene para todos los hombres y todas las mujeres? Les afirmo que Él está haciendo precisamente eso, haciendo hincapié en el plan de vida mismo. Está claro que entre las preocupaciones más grandes que Él tiene acerca de la vida terrenal, están la forma en que una persona llega al mundo y la forma en que sale de éste. Él ha puesto límites muy estrictos al respecto. El Elder Holland nos hace saber de que Dios considera estos pecados de una forma muy, muy seria. Nosotros no podemos entender la gravedad de estos pecados hasta que sufrimos en carne propia el dolor de haberlo cometido y deseamos no haberlo hecho. Luego tengo aquí, vamos a leer el versículo 6. Después de esto leeré algo de leer de Hafen, de un 70. Dice, porque aquí, si niegas al Espíritu Santo una vez que haya morado en ti y sabes que lo niegas, he aquí, es un pecado que es imperdonable. Sí, y al que asesina contra la luz y el conocimiento de Dios, no le es fácil obtener perdón. Sí, hijo mío, te digo que no le es fácil obtener perdón. O sea que no dice no va a tener el perdón. Dice que no es fácil. O sea que tal vez en la gran misericordia de nuestro Padre Celestial hay algo, un poquito de posibilidad que aún estas personas que han cometido este grave pecado de derramar sangre inocente puede alcanzar a tener un grado de gloria. Pero esto queda en Dios en decidir que si es justo o no es justo lo que se le será dado. Tengo aquí algo del Elder Hafen, un 70. Tengo varias citas de él. Dice, quizás haya un elemento común que atañe a esas dos cosas, la falta de castidad y el asesinato. Ambos tienen que ver con la vida, la cual concierne al más elevado de los poderes divinos. El asesinato implica quitar la vida injustamente. La transgresión sexual podría implicar dar vida injustamente
o manipular de forma indebida las fuentes sagradas del poder para dar vida. Es muy interesante lo que dice el hermano. Es realmente es para pensar, meditar y poder grabarlo profundamente en nuestro corazón. Em, Estas dos situaciones son graves. Por eso también nos lleva a lo que nosotros, muchas de las mujeres, también los hombres, colaboran para que esto suceda, para que los bebés no nazcan, tengan que sufrir eh, terrible dolor y ser arrojado como cualquier cosa desde el vientre de la madre. No llegan a pasar unos meses, algunos llegan hasta los 9, 10 meses. He escuchado eso, cuando las mujeres están embarazadas, hasta 9, 10 meses pueden optar en deshacerse de esa vida. O sea que el pecado sexual lo lleva a dos cosas: el pecado grave sexual, de haberlo cometido, y el otro, de haber derramado sangre inocente. Es una situación muy dura, muy difícil para las personas que están ahí. Pero Dios ha prometido de que si las personas se arrepienten, buscan el perdón toda su vida, tal vez no vamos a sentir que hemos sido perdonados en esta vida, pero si continuamos y no hacemos más el pecado, continuamos arrepintiéndonos, va a llegar el momento en el día de juicio que Jesucristo va a ser nuestro abogado defensor. Él va a defendernos a nosotros, eh, y va a mostrarle al Padre que nosotros nos hemos arrepentido de estos pecados gravísimos. Y espero que así sea, que nosotros podamos utilizar el tiempo de esta vida arrepintiéndonos y prometerle a Dios que no lo volveríamos a hacer nunca más. Son pecados muy serios, eh, y es muy doloroso saber de esto. En el 8 dice: mas aquí tú no puedes ocultar tu delito de Dios. Y a menos que te arrepienta, se levantará como testimonio contra ti en el postrer día. Dios lo ve todo, Dios lo sabe. No podemos ocultarlo, no podemos. Y es mejor lograr eso lo que le está pidiendo alma, que logre tener este arrepentimiento, producir en él este deseo de arrepentirse. Y en el versículo 9 al último dice: y no te dejaste llevar más, y no dejar llevarte más por las concupiscencias de tus ojos. Esto es uno de los graves problemas que tenemos en esta vida, en estos tiempos que vivimos. Nos dejamos llevar por las concupiscencias de nuestros ojos. Tengo algo aquí de leer de Christofferson. Quería compartirlo con ustedes. La invitación al arrepentimiento es una expresión de amor. Si no invitamos a otras personas a cambiar, o si no nos exigimos a nosotros mismos el arrepentimiento, no cumplimos un deber fundamental que tenemos el uno hacia el otro y hacia nosotros mismos. Un padre permisivo, un amigo indulgente, un líder de la iglesia temeroso, están más preocupado por sí mismo que por el bienestar y la felicidad de aquellos a quienes podrían ayudar. Sí, el llamado al arrepentimiento a veces se considera intolerante u ofensivos, e incluso puede resentirse, pero cuando es inducido por el Espíritu, en realidad es un acto de interés genuino. El llamado al arrepentimiento
si está hecho por medio del Espíritu Santo, llega a producir un enorme deseo de cambiar y de ser mejor en esta vida. Em, voy a leer una parte del versículo 11 y del versículo 13. En el versículo 11 al último voy a leer, dice, porque al observar ellos tu conducta, no quisieron creer en mis palabras. Cuando Coriantón estaba leyendo, cuando Coriantón estaba predicando el evangelio a los soramitas, él estaba cometiendo pecados. Y los soramitas habían visto de lo que él estaba haciendo. Decía una cosa con la boca, pero sus actos mostraban otra cosa. Y cuando fue Alma a predicarle a ellos, no quisieron creerle, porque dijeron, ¿cómo? Si tu hijo anda haciendo esto, tú me vienes a enseñar a mí, ve y enséñale a tu hijo. Tal vez es eso lo que Alma decidió hablar muy seriamente con Corianton. En el versículo 13 dice al principio, que te vuelvas al Señor con toda tu mente, poder y fuerza. Este que te vuelvas al Señor es que te arrepientas, que Él debe arrepentirse con toda su mente, poder y fuerza, y que no induzca más el corazón de los demás a hacer lo malo. Con sus actos Él estaba haciendo que los demás también pequen o no quieran escuchar el Evangelio. Dice, sino más bien vuelves a ello y reconoce tu falta y la maldad que hayas cometido. Ahí le está diciendo que él debe restituir, que debe arreglar el problema o la situación que él cometió, que él debe, es una parte del arrepentimiento, ¿no? Que debe restituir lo que hizo. Ir y decir, perdón, hice mal, eh, y esto es lo que nosotros, hay muchos, yo cuando he estado en la misión vi a muchos misioneros que tenían los mismos que Coriantón, tenían el mismo problemas que Coreantón y se fueron y yo nunca más los vi. Sería bueno que si ellos tienen la oportunidad de volver y pedir perdón y disculparse, sería grandioso en esto, ¿no? Pero a veces no se puede por diferentes motivos, pero sí eh, buscar el arrepentimiento es una oportunidad que Dios nos da para mejorar nuestras vidas. Voy a leer el versículo 15 y tengo algo, el de Suárez. Dice, y ahora bien, hijo mío, quisiera decirte algo concerniente a la venida de Cristo. He aquí, te digo que Él es el que ciertamente vendrá a quitar los pecados del mundo. Sí, Él viene para declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación. Le hace saber a su hijo que es muy importante que él tenga la esperanza en Jesucristo, buscar la esperanza en Jesucristo. Voy a leer algo leer de Suárez. Dice, testifico que si ponemos nuestra confianza en la roca de la salvación, el Salvador de nuestras almas, nuestra capacidad para controlar nuestros pensamientos aumentará significativamente. Entonces, las tentaciones del enemigo poco a poco irán perdiendo su poder sobre nosotros, dado como resultado una vida más feliz, pura y consagrada. A medida que nosotros vamos poniendo nuestra confianza en Jesucristo y buscamos depender de Él, nosotros nos hacemos más fuertes y no caemos. No podemos decir que Satanás me tentó, porque nosotros seguimos teniendo el albedrío, tanto para aceptar lo bueno como para aceptar lo malo. Si nosotros caemos en las tentaciones porque nosotros hemos aceptado la influencia, hemos aceptado esta tentación. Él no puede influenciar en nosotros
si nosotros no le abrimos la puerta. Si nosotros no dejamos que entre Él en nuestro corazón, no habrá cabida para tal tentación. Entonces, debemos sacar de nuestra mente eso. Ah, la culpa es del enemigo de nuestra alma. No, nosotros tenemos el albedrío para aceptar tanto lo bueno como lo malo. Y eso se anida en nuestro corazón. Y esto es lo que nos dice el de Suárez. A medida que nos acercamos y creemos más en Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor, ya no va a haber ese deseo de querer pecar o hacer algo malo. Tenemos un deseo de arrepentirnos y no volver a pecar. Y vamos a pasar ahora al al capítulo 40. Dice acá, en el 40 tal vez Coriantón le preocupó su condición después de esta vida. ¿Qué pasaría con él si moría en sus pecados? Tal vez él sintió, "Uh, no era lo que yo pensaba, que eh, tiene razón mi papá lo que me está diciendo. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué va a pasar con, voy a resucitar o voy a ser restaurado?" Él pensaba que si él era una persona buena y cometía un pecado, él pensaba que iba a ser restaurado nuevamente a la inocencia. Y Alma aquí le va a explicar que no existe tal cosa como esa, que si una persona pecó, no va a ser restaurado a la inocencia o a lo bueno. Y vamos a ver algunos versículos de esto. En el versículo 40, él comienza, dice, ahora bien, hijo mío, aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. En el versículo 3 dice, hay muchos misterios que permanecen ocultos, esto al último, dice, eh, dice, hay un misterio aquí en la mitad, dice. Ahora bien, te descubro un misterio, no obstante, hay muchos misterios que permanecen ocultos, que nadie lo conoce sino Dios mismo. Am, vamos a leer del versículo 11 al 13. Ustedes lo van a leer bien, por supuesto. Dice, y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, lo que son malos, pues he aquí, no tienen parte ni porción del espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas. Por lo que el espíritu del diablo entró en ellos y se posesionó de su casa. Estos serán echados a las tinieblas de afuera. Habrá llantos y lamentos y el crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad, pues fueron llevados cautivos por la voluntad del diablo. Porque una vez que nosotros aceptamos la tentación, aceptamos desobedecer los mandamientos, Satanás tiene mayor poder sobre nosotros. Su influencia se hace mayor en nosotros. Es como que Él entra y habita en nuestro corazón y nos lleva tras el pecado, un pecado tras otro, y así. Si nosotros nos damos cuenta y nos arrepentimos y decimos que no lo volveremos a hacer, nuevamente podemos y buscamos la guía del Espíritu Santo, reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor, inmediatamente la expiación comienza a funcionar en nosotros mismos. Eso fue lo que vimos en los capítulos anteriores. Y Alma le explica, porque él estuvo 3 días sufriendo esto. Él le dice que va a haber llanto, va a haber lamento, crujir de dientes, y esto a causa de su propia iniquidad. Él sabía, él estuvo en eso, y él nos mostró que realmente se sufre gravemente
Y muchos no sabemos tan grande será el sufrimiento si no los arrepentimos. Y esta es la oportunidad que tenemos de arrepentirnos. Y así dice en el 14, así que este es el estado de las almas de los malvados, sí, en tinieblas y en un estado terrible y espantosa espera de la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos. Y así permanecen en este estado, como los justos en el paraíso, hasta el tiempo de su resurrección. Y en el 13 dice, y entonces acontecerá que los espíritus de los malvados, sí, los que son malos, pues he aquí, no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor, porque escogieron las malas obras en lugar de las buenas, por lo que el espíritu diablo entró en ellos, se posesionó de su casa. Estos serán echados afuera y habrá llanto, eh, le vuelve a decir lo mismo, que va a haber llanto y dolor. eh, y dice, y esto a causa de su propia iniquidad. Lo siento, te estaba leyendo dos veces. Em, sí, tengo algo de leer de Oaks. em, Nos habla un poquito de esto. Dice, sabemos por la escritura que después de que nuestro cuerpo muere, continuamos viviendo como espíritu en el mundo de los espíritus. Las escrituras también enseñan que ese mundo de los espíritus está dividido entre quienes han sido rectos o justos durante la vida y quienes han sido inicuos. También describe cómo algunos espíritus fieles enseñan el Evangelio a los que han sido inicuos o rebeldes. Em, y esto va de acuerdo a las escrituras. Em, Todo lo que hacemos en esta vida, esto es lo que nosotros vamos a tener. Los que son justos van a ir a un paraíso, un estado de descanso, y los malvados van a tener que sufrir. Em, Ahora vamos a ir, voy a leerle el versículo 21. Dice. Mas si esto sucederá al tiempo de la resurrección de él o después, no lo digo, pero este sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos, sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios y ser juzgados según sus obras. Tengo aquí algo más que dijo el Elder Oaks. Dice, celebramos la realidad de la resurrección en esta época de Pascua. Esto nos brinda la perspectiva y la fortaleza para soportar los desafíos terrenales que afronta cada uno de nosotros y cada uno de nuestros seres queridos, como las deficiencias físicas, mentales o emocionales que adquirimos al nacer o que experimentamos durante nuestra vida terrenal. Gracias a la resurrección, sabemos que esas deficiencias de la vida terrenal son solamente temporarias. Cuando nosotros aprendemos a ver la resurrección de una forma más elevada, una forma más amorosa, que es misericordia de nuestro Padre Celestial, podemos llegar a comprender lo que es el plan de salvación para todas aquellas personas que están sufriendo. Recordemos que esta es una vida de prueba, una vida en que debemos pasar y seguir fieles hasta el final y vamos a recibir la gloria y vamos a tener un cuerpo perfecto y glorificado. Voy a pasar a leer el versículo 26.
Mas he aquí, una terrible muerte sobreviene a los inicuos, porque mueren en cuanto a las cosas concernientes a la rectitud, pues son impuros, y nada impuro puede heredar el reino de Dios, sino que son echados fuera y consignados a participar de los frutos de su labor o sus obras, que han sido malas, y beben los sedimentos de una amarga copa. Para todos aquellos que que piensan que no es necesario arrepentirse. Están demorando su tiempo, porque si el día que mueran van a tener que sufrir. Muchos buscan la forma de mostrar que no hay justicia, que uno puede hacer lo que quiere. Dios en su gran amor nos va a perdonar. Esto es una falsa doctrina. Dios es amor, es puro amor, es misericordia, pero no puede robarle a la justicia. Son leyes eternas, fueron puestos leyes, y si la cumplimos somos bendecidos, y si no la queremos cumplir, vamos a recibir el pago por esto. Dios sabe cuál será, pero Él nos ha hecho saber por medio de las escrituras que así va a ser. Em, y también en la Biblia, tengo aquí algo de Primer Pedro, en la Biblia podemos encontrar esto, dice Primer Pedro capítulo 3 versículo 19, en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Em, Sabemos que cuando mueren sus iniquidades van a una prisión, y los que mueren en rectitud van a un lugar de paz y felicidad. Y todo esto va de acuerdo a lo que Alma le estaba enseñando a su hijo. Ahora vamos a pasar al capítulo 41. Aquí vamos a encontrar que Alma le enseña a Coriantón verdades importantes para corregir enseñanzas falsas del plan de restauración. Eh, Sabemos que hubo algunos anticristos que enseñaron falsa doctrina, y muchas de esas continuaron. Y los hijos de Alma tal vez empezaron en sí a creer algo de esto, ¿no? Y aquí en el capítulo 41 le habla acerca de la restauración. Dice, algunos han tergiversado las escrituras referente a esto, y yo, dice él, te lo explicaré. En el versículo 2 dice, el plan de la restauración es indispensable en la justicia de Dios. He aquí, es preciso y justo, según el poder y la resurrección de Cristo. Esto lo van a leer aquí en el versículo 2 al último, que el alma del hombre sea restituida a su cuerpo, y que el cuerpo le sean restauradas todas sus partes. Esto va a ser en el día de la resurrección. Por eso ahora podemos estar sufriendo, pero si tenemos fe, el día vendrá en que tendremos un cuerpo perfecto. También en el versículo 3 al último, em, dice, em, aquí al último dice, bueno, voy a leerlo todo, dice, y es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras y sus hechos, y si sus hechos fueron buenos en esta vida y buenos los deseos de sus corazones, que también sean ellos restituidos a lo que es bueno en el postrer día. Aquí le explica lo que significa ser restaurado. Lo que hicieron lo malo van a ser restaurados a la maldad, y lo que hicieron bueno van a ser restituidos a lo que es bueno en el postrer día. Voy a leer el versículo 5 y tengo algo de José Smith. Uno levantado a la dicha de acuerdo con sus deseos de felicidad, o a lo bueno según sus deseos del bien, y el otro al mal según sus deseos de maldad, porque así como ha deseado hacer mal todo el día,
así recibirá su recompensa de maldad cuando venga la noche. Voy a leer algo de que José Smith habló referente a esto. Lo pueden encontrar en las enseñanzas de los presidentes de la iglesia. El gran plan de salvación es un tema que debería ocupar nuestra atención estrictamente y estimarse como uno de los mejores dones que del cielo han venido al género humano. Debemos dedicarle tiempo al plan de salvación. Debemos entenderlo. A medida que lo vamos entendiendo, vamos viendo que los problemas, los sufrimientos, los dolores que estamos pasando en esta vida son solamente pasajeros, porque después de si los mantenemos fieles y los hemos arrepentido, hemos buscado la forma de obedecer los mandamientos de Dios, vamos a vivir una vida más plena de felicidad, de paz, de gozo, como familia, en familia, con todos nuestros seres queridos. Voy a leer, vamos a leer el versículo 10. Em, No vaya a suponer, porque se ha hablado concerniente a la restauración, que será restaurado el pecado a la felicidad. Aquí te digo que la maldad nunca fue felicidad. Este es uno de los versículos muy conocidos en la iglesia. Le aclara a su hijo de que si desobedece los mandamientos, no va a ser feliz, porque el pecado nunca fue felicidad. Y vamos a leer versículo 14 y 15. Por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos. Si él desea misericordia, y esto es lo que yo también he hablado en los capítulos anteriores, si nosotros deseamos ser perdonados, debemos perdonar a los demás. Si deseamos recibir misericordia, debemos ser misericordiosos con nuestros hermanos. Trata con justicia, juzga con rectitud y haz lo bueno sin cesar. Si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón. Sí, la misericordia se te hará restablecida de nuevo, la justicia se te hará restaurada otra vez. Se te restituirá un justo juicio nuevamente y se te recompensará de nuevo con lo bueno, porque lo que de ti salga volverá otra vez a ti y te será restituido. Por tanto, la palabra restauración condena al pecador más plenamente y en nada lo justifica. Y, y Pablo también habló acerca de esto. En Gálatas 6, del 7 al 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Em, Tanto en la Biblia como en el libro de Mormón encontramos de que todo lo que nosotros hagamos en esta tierra va a ser restituido. Por eso aquí Alma le dice a su hijo que busque hacer lo bueno, sea misericordioso, sea bueno con su prójimo, que obre justamente, que haga todo lo que es justo y así va a recibir como recompensa las mismas cosas. Y así vamos a pasar ahora al capítulo 42. Por supuesto, yo he tocado algunos versículos, ustedes lo van a leer mejor, por supuesto lo van a leer bien. Y aquí en el capítulo 42, Alma le dice, hay algo más que no puedes comprender, porque trata de suponer, en el versículo 1 al último, dice, porque trata de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. Dice en el versículo 2, te explicaré. Y aquí le habla acerca de los primeros padres en el jardín del Edén, habla acerca que llegó a Adán y Eva conociendo al participar del fruto,
llegó al conocimiento del bien y del mal. En el versículo 4 dice, y así vemos que le fue concedido al hombre un tiempo para que se arrepintiera, sí, un tiempo de probación, un tiempo para arrepentirse y servir a Dios. En el versículo 7. Y ahora bien, ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporal como espiritualmente. Y así vemos que llegan a ser personas libres de seguir su propia voluntad. Vamos a leer el versículo 10 el 12 y algunas partes del versículo 13 y tengo algo de leer de Hafen también para compartir con ustedes. Por tanto, ya que se habían vuelto carnales, sensuales y diabólicos por naturaleza, este estado de probación llegó a ser para ellos un estado para prepararse, se tornó en un estado preparatorio. Y ten presente, hijo mío, que de no ser por el plan de redención, dejándolo a un lado, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar separados de la presencia del Señor. Y en el versículo 13 aquí le aclara, dice, por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio. Y no hay otra condición, hermano. Esto es la forma en que en este estado probatorio en que nos encontramos. El arrepentimiento es la parte esencial de nuestras vidas, porque cometemos pecado. No hay nadie que solamente fue Jesucristo, el único, puro e inocente. Pero Él fue un Dios que vino aquí a vivir entre nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda cumplir con la justicia. Él pagó esto para brindarnos a nosotros la oportunidad que por medio del arrepentimiento, la obediencia a los mandamientos y a los convenios, podamos volver a la presencia de nuestro Padre Celestial, para que no tengamos que sufrir ese dolor, ese tormento después de esta vida. Después de morir, podemos saber justamente si hemos vivido con justicia, con fe, guardando los mandamientos, arrepintiéndonos todos los días de nuestras vidas, vamos a estar seguros que al morir vamos a ver la luz de Jesucristo, vamos a estar en paz, vamos a vivir en momentos felices, también vamos a poder seguir cumpliendo con los planes de nuestro Padre Celestial, de poder ayudar a los otros hijos a saber del Evangelio que había sido restaurado. También tenemos mucho trabajo después de esta vida, de poder ayudar a nuestra familia que han muerto sin el conocimiento de la verdad. Vamos a ayudarles a ellos también. Por eso es muy importante que nosotros nos dediquemos en esta vida a ayudar a nuestros antepasados para que no tengamos tampoco que dedicar todo el tiempo solamente de ayuda. Si lo hacemos en esta vida, cuando partamos de esta tierra, nuestra función en los cielos tal vez sea un poquito diferente de aquellos que no han hecho nada por su antepasado. Tenemos que trabajar, tenemos que buscar la forma de vivir el Evangelio plenamente. Tengo algo de Hafen también. Dice, la misericordia y el arrepentimiento son factores que llevan a la rehabilitación y no al castigo de la persona. El Salvador nos pide que nos arrepintamos no solo para pagarle el haber saldado nuestra deuda con la justicia, sino también para alentarnos a pasar por el desarrollo personal que purificará nuestra naturaleza misma, el hombre natural seguirá siendo un enemigo de Dios para siempre, incluso hasta después de haber pagado sus propios pecados, a menos que Él se haga santo por la expiación de Cristo
el Señor. Debemos recibir esta gran bendición de saber que Jesucristo, por medio de la expiación, Él pagó, y nosotros podamos saber que Él es nuestro Salvador. Este es una de las del conocimiento más grande que podemos lograr, de saber que Jesucristo es nuestro Salvador. Él es nuestro Redentor. Él pagó por nuestros pecados. Nosotros debemos arrepentirnos, guardar los mandamientos, perseverar hasta el fin y guardar los convenios que hemos realizado. Voy a leer el versículo 18. Tengo algo de leer Ox y dice, mas se fijó un castigo y se dio una ley justa, la cual trajo el remordimiento de conciencia al hombre. Y esto es una bendición, el remordimiento de conciencia es una bendición en nuestras vidas, porque nos lleva al arrepentimiento. Si nosotros nos llegamos a tener este sentimiento, ese remordimiento de haber cometido un error, un pecado, es porque estamos en serio peligro de perder nuestras almas. El remordimiento de conciencia nos ayuda a saber que todavía podemos arrepentirnos. Nos ayuda a dejar todas las cosas malas y buscar a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Tengo algo del presidente Ox. Dice, el amor de Dios no sustituye sus leyes ni sus mandamientos, y el efecto de estos no disminuye el propósito ni el efecto de su amor. Algunos parecen valorar el amor de Dios por la esperanza que tienen de que su amor sea tan grande y tan incondicional que los examinará de manera misericordiosa de obedecer sus leyes. En contraste, aquellos que comprenden el plan de Dios para sus hijos saben que sus leyes son invariables, lo cual es otra grandiosa evidencia del amor que Él tiene por sus hijos. La misericordia no puede robar a la justicia, y los que obtienen la misericordia son aquellos que han guardado el convenio y han observado el mandamiento. Es de suma importancia, hermanos, que logremos arrepentirnos y guardar los mandamientos y permanecer de esa forma hasta el final de nuestros días en la tierra. Voy a leer el versículo 24 y voy a terminar con lo que dijo el elder Scott. Pues he aquí, la justicia ejerce todos sus derechos y también la misericordia reclama cuanto le pertenece. Y así nadie se salva sino lo que verdaderamente se arrepiente. Recuerden, hermano, la misericordia actúa sobre nosotros si nosotros nos arrepentimos, si nosotros reconocemos Jesucristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos, prometemos no pecar más y guardamos los mandamientos y permanecemos así hasta el fin de nuestros días aquí en la tierra. Voy a terminar con algo del Scott. Las demandas de la justicia por la infracción de una ley se satisfacen mediante la misericordia, la que se obtiene por medio de la obediencia y del arrepentimiento continuos a la ley de Dios. Ese arrepentimiento y esa obediencia son absolutamente esenciales para que la expiación realice su milagro pleno en ti. El Redentor puede pagar la deuda que demanda la justicia y concederte el perdón mediante el camino misericordioso de tu arrepentimiento. Por medio de la expiación, tú puedes vivir en un mundo donde la justicia se asegura de que mantengas
lo que consigas por medio de la obediencia. Mediante su misericordia puedes resolver las consecuencias de las leyes infringidas. Quiero terminar con esto. Esta es la gran oportunidad que tenemos en esta vida. Este es un estado de probación. Debemos pasar. Debemos interesarnos qué es el plan de salvación. Debemos aprender la misericordia. Debemos recibir la misericordia y ofrecer misericordia a nuestro prójimo. Reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es todo. Él es la luz, el camino y la vida. No hay otro camino. Él es el único. Si queremos probar el fruto de la vida de Jesucristo, si queremos probar el fruto del Evangelio, es esto, el arrepentimiento y permanecer fieles hasta el fin. Y nos vemos en la próxima. Si le gustó, por favor, denle un me gusta o compártalo con alguien. Gracias. Hasta la próxima.